Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Vuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Hermanos, recuerden que para ofrendar pueden realizar una transferencia a nombre de Desarrollo Humano con Amor y Responsabilidad, DAR, en el banco BBVA Bancomer, en el número de cuenta 0110768685 con la clave 0121 80 00 1107 68 6852. Síguenos en nuestras redes sociales de @valleoficial.
Hermanos, recuerden que para ofrendar pueden realizar una transferencia a nombre de Desarrollo Humano con Amor y Responsabilidad, DAR, en el banco BBVA Bancomer, en el número de cuenta 0110768685 con la clave 0121 80 00 11 07 68 68 52. Síguenos en nuestras redes sociales de @valleoficial. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecientas la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola iglesia, ¿cómo están? Gracias por conectarte, gracias por estar aquí presente, gracias por disponer tu corazón para saber qué es lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Mandamos un fuerte abrazo también a los hermanos que se conectan de otros estados o en el extranjero. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí presente para saber qué es lo que Dios tiene. Así que bueno, el día de hoy me tocó a mí traer la enseñanza, la predicación, y siempre es bueno preguntarle al Señor qué es lo que tiene, qué es lo que quiere hablar a cada vida, a cada corazón. Amén. Así que vamos a iniciar. Y quiero empezar con esto. Primeramente venimos de la semana pasada, la Semana Santa. Veníamos festejando la Semana Santa y nos sentimos orgullosos, agradecidos por festejar esta Semana Santa, recordando lo que Jesús hizo, recordando el sacrificio, recordando el amor, recordando que Él entregó su vida por nosotros y que Él murió, pero Él también resucitó al tercer día y ahora está en nosotros y sobre nosotros. Así que vamos a ser agradecidos. Vamos a iniciar empezando con esto, amén. Así que vamos a iniciar. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia. Si me puedes acompañar, abre tu Biblia, y si no, prende tu Biblia. Vamos a leer el libro de Ezequiel. Estaba orando en la semana y el Señor me hablaba de Ezequiel. Vamos a abrir el libro de Ezequiel, capítulo 14, y vamos a ver lo que dice. Fíjate lo que dice. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Qué te parece si vamos a orar? Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú tienes una palabra específica para cada uno de nosotros, y que incluso lo que tú quieres hablar a cada vida, a cada corazón, es por nuestro bien. Porque sabemos, Dios, que tú no nos vas a dejar en el lugar que estamos, sino que tú, Señor, nos llevas de victoria en victoria. Tú, Señor, nos llevas de más a más, Dios. Hoy te damos gracias y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando, llenando, tocando, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, de cada hermano que está viendo esta transmisión. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestras vidas, Dios. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén.
Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a entrar al tema directamente. Y cuando estaba orando, Dios hablaba a mi vida y me llevaba al libro de Ezequiel, porque si tú te pones a leer el libro de Ezequiel, habla un poco acerca del pecado, de todas las transgresiones, de todas las abominaciones que el pueblo de Israel venían cometiendo y que se habían olvidado de su Dios. Me encanta porque estaba leyendo el libro de Ezequiel, empecé desde el 1. Y el Señor empieza hablándole a Ezequiel diciéndoles: vas a hablar a mi pueblo, ve y diles. Incluso habla acerca un poco de la atalaya. Algunos han escuchado esto de atalaya. Y dice: tú eres una atalaya, eres aquel hombre que vas a ir y le vas a hablar a mi pueblo, porque andan en un camino incorrecto, andan haciendo cosas incorrectas. Pero tú tienes que ir y tienes que ir a hablar a mi pueblo. Porque si tú no hablas y mi pueblo muere por causa de su pecado, su sangre va sobre tu vida. Pero si tú hablas a mi pueblo y si ellos aún siguieran en su pecado y ellos murieren, tu alma va a ser librada. Y me llama la atención porque a veces el Señor nos manda a decir cosas que no nos gustan, o nos manda a decirle a personas que no nos gustan. En este caso el Señor hablaba a mi vida y me decía: tienes que hablar. Y a veces no nos gusta hablar un poco acerca del pecado o de las cosas que el Señor tiene, pero es necesario hablarlas. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene algo bueno, algo poderoso para nuestras vidas. Y no lo podemos dejar desapercibido, no lo podemos hacer a un lado de los temas o de las cosas que Dios quiere hablar, porque Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Así que en este tiempo el Señor hablaba a mi vida y me decía el Señor: ve y diles, ve y comenta. Y leyendo acerca de esto, el Señor ponía en mi corazón y le puse como título a esta enseñanza, a esta meditación o predicación, como le quieras llamar, le puse: dejando ídolos, dejando atrás mis ídolos. Y me estaba leyendo la historia y me llama la atención porque Dios le dice al pueblo de Israel: miren, no se olviden de dónde los saqué. Yo los saqué de una tierra de esclavitud, de una tierra donde no eran libres, de una tierra donde no tenían riquezas, no tenían prosperidad, no tenían incluso para vestir, no tenían nada acerca de ustedes. Y yo de ahí, nadie los vio, nadie puso su mirada sobre ustedes. En cambio yo agarré y los vi y los vestí y los puse como una novia hermosa. Los vestí como una novia hermosa, les puse un perfume agradable, y ahora ustedes se han olvidado de mí. Y ustedes se han olvidado de dónde los saqué, de dónde los traje, y se han olvidado cómo los vestí, cómo los levanté, los puse por alto. Empieza describiendo el libro de Ezequiel: los puse por alto como una esposa preciosa, como una mujer preciosa. Pero en cambio ustedes se olvidaron de mí e hicieron ídolos delante de mí, hicieron abominaciones, hicieron pecados, hicieron cosas semejantes, que se olvidaron de algo muy importante. Se olvidaron que yo los miraba. Y a mí me preocupa porque cuando Dios le dice al pueblo: se han olvidado de que yo los miro, de que yo estoy con ustedes, se han olvidado de que yo los he bendecido, se han olvidado de que yo he traído una promesa hacia sus vidas, de que les iba a traer la tierra prometida, de que los iba a sacar de esclavitud, y ustedes se olvidaron a causa de sus ídolos. Y han hecho unas abominaciones tan grandes que han subido delante de mí, que ustedes piensan que yo no los veo. Cuando yo leí esto, yo me estremecí. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la primera persona que se tiene que poner en el papel, o en el primer lugar que Dios habla, es a mí. Y el que tiene que cambiar ciertas cosas, o que tiene que cambiar ciertos ídolos, o que tiene que dejar ídolos, soy yo el primero. Y después de esto el Señor empieza a hablar con el profeta, y le dice el Señor: ve y dile a mi pueblo que no se olviden, que yo los observo, que no se olviden que yo incluso hasta este tiempo he cuidado de ellos, que yo los he bendecido. Diles que no se olviden. ¿Por qué? Porque han hecho ídolos. En ese tiempo la historia revela, dice que habían hecho unos ídolos que habían pintado en la pared, ídolos que habían hecho estatuas, ídolos que habían hecho ellos para adorar.
Y dice el Señor, ustedes han traído sus ídolos, pero esos ídolos que ustedes han traído no tienen poder. Dice, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan, tienen oídos mas no oyen. Esos son los ídolos que ustedes han construido en este tiempo. Y se han olvidado que realmente tienen un Señor, un Dios todopoderoso que soy yo. Y cuando sigo leyendo esto, dice la Biblia que ellos metieron en su corazón esos ídolos. Ellos no solamente adoraron ídolos, no solamente tuvieron ídolos, sino que esos ídolos fueron sembrados en su corazón. Y empieza el libro de Ezequiel en el 14 diciéndole, estos hijos de hombres han puesto ídolos en su corazón. A tal grado que si tú te pones a leer, dice la Biblia que ellos hacían sacrificios o sacrificaban a sus hijos a los ídolos que ellos habían creado. Imagínate ese grado de llegar y tú sacrificar a tu hijo o entregar en sacrificio a tu hijo a un ídolo que no ha hecho nada por ti. Y lo preocupante aquí es que no es solamente que habían hecho ídolos, sino que esos ídolos habían sido sembrados o habían sido sembrados en el corazón de cada uno de los hijos de Israel. Y Dios les dice, estos han puesto ídolos en su corazón. Voy a seguir leyendo. Dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo el Señor responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por causa de sus ídolos. Por tanto, di en la casa de Israel, así ha dicho el Señor, conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y que hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo el Señor le responderé por mí mismo. Imagínate el Señor hablando al profeta y diciéndole, diles que se arrepientan, diles que vuelva su corazón a mí, que no se olviden de dónde fueron sacados, que no se olviden que yo soy su Dios. Pero aún ahí el Señor tiene misericordia y les dice, pero aún ahí, a pesar de los ídolos que ellos han creado, a pesar del pecado, de las abominaciones, de todo lo que el pueblo de Israel ha hecho, aún ahí, si alguien viene y pregunta por mí y viene al profeta y me busca, aún ahí, a pesar de los ídolos que ellos hicieron, de los ídolos que ellos tienen, aún ahí, fíjate lo que les dice el Señor, aún ahí yo les voy a responder. Siempre por delante la misericordia, la fidelidad, el amor de Dios siempre va hacia adelante de nosotros. Aún ahí, a pesar de los ídolos, a pesar del pecado, de las abominaciones, de todo lo que han cometido, aún ahí, aún a pesar de ahí, si ellos vienen y me buscan, si ellos vienen y me consultan, aún ahí les voy a responder. ¿Qué tan grande es el amor de nuestro Dios? Y sabes, yo me puse a investigar, bueno, ¿qué es un ídolo? ¿Por qué la Biblia nos habla de ídolo? ¿Qué es un ídolo? Y fíjate lo que encontré en un diccionario bíblico. Dice, ídolo, ¿qué significa ídolo? Significa que es una persona o una cosa por la que siente amor o admiración excesivos. Es una persona o una cosa por la que se siente amor. Y a lo mejor tú en este día el Señor hablaba un poco a mí de los ídolos, del pecado, y a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no tengo ídolos. En mi vida no hay ídolos. Yo no batallo con ídolos. Yo no tengo imágenes. No pinto mis paredes con imágenes, con ídolos, con alguna otra cosa. A lo mejor no. Pero la Biblia, cuando tú te pones a pensar o a analizar en este tiempo, no se refiere a ídolos como los mandaba o los marcaba en el Antiguo Testamento, sino ídolo es una persona o aquella cosa por la que tú sientes amor. La pregunta es, ¿qué es lo que tú sientes amor en este tiempo? ¿Cuál es el pecado por el cual tú sientes amor? A lo mejor tú me puedes decir, bueno, yo no adoro ídolos, pero la pregunta es, ¿qué está ocupando tu corazón?
¿qué es lo que está ocupando nuestro corazón? Porque si tú te pones a leer en Ezequiel 8:12, más atrás, ahí en Ezequiel 8:12, fíjate lo que dice. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, no nos ve el Señor ha abandonado la tierra. A veces actuamos como si Dios no existiera, o como si Dios no nos viera, o como si Dios hubiera dejado la tierra. Pero el Señor me marcaba eso en mi corazón y me decía, ¿cuál es el ídolo? ¿Qué es el ídolo que tú estás adorando en este tiempo en tu corazón? ¿Estás dándome el primer lugar a mí como debe de ser, como tu Dios, como tu Padre? ¿O qué hay en tu corazón? Ídolo también simboliza el pecado. Ahora tú me puedes decir, ¿qué es ídolo? Fíjate, a veces un ídolo puede ser un chisme, puede ser tu misma ira, tu mismo carácter, tu misma contienda. A veces puede ser fornicación, adulterio, puede ser dinero, poder, división, seducción, drogadicción. A veces la borrachera, el tabaco o muchas otras cosas. A veces eso puede ser un ídolo que puede estar en nuestros corazones, o el simple hecho de darle primer lugar a esto. Ese es un ídolo, y el no estar consultando al Señor. Y el Señor me ponía, dejen sus ídolos, déjalos. Un ídolo, si tú sigues adorando un ídolo o tienes amor excesivo por un ídolo, ese ídolo te puede llevar a la destrucción. ¿Qué es lo que tú estás adorando? ¿En dónde estás poniendo un amor, tu amor excesivo? ¿En dónde lo estás poniendo? Porque no podemos vivir como si Dios no existiera, como si no hubiera Dios. Tenemos que analizar en nuestras vidas qué es lo que estamos haciendo. El mundo sigue avanzando, pero a veces yo me sorprendo o me maravillo, porque he visto hermanos de la iglesia que a veces actuamos como si no existiera Dios. Yo predicaba el domingo a los jóvenes y yo les decía, jóvenes, no puedes actuar como si no existiera Dios. Venir a la iglesia, a lo mejor tú dices, vengo a la iglesia, sirvo, busco, adoro al Señor, pero llega el día lunes y no puedes actuar como si no existiera Dios, como si no estuviera Dios. No puedes estar metido, o no puedes seguir estando en borracheras, no puedes estar metido a lo mejor en una drogadicción, a lo mejor en fornicación, en adulterio. No podemos estar metidos ahí. Vivimos como si no existiera Dios. Y el Señor me mostraba y me decía, hay pecado porque hemos creado ídolos en nuestros corazones, y a veces estamos tan acostumbrados o decimos, es que no podemos hablar de esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor es pasado. A lo mejor, pues Dios no ve nuestros pecados, o nos cuesta mucho trabajo hablar de pecado. Pero sabes una cosa, nos conviene hablar de pecado, porque el Señor, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús hablaba de pecado y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú estás batallando, y si Jesús habló de pecado, tenemos que hablar de pecado. Si hay pecado en la iglesia, tenemos que quitarle, decirle, Señor, ayúdanos a quitar ídolos en nuestros corazones, porque no nos conviene, porque no podemos seguir viviendo como si no existiera Dios. No podemos seguir viviendo como si Dios no nos viera. El Señor está en este lugar, el Señor ve nuestras acciones, el Señor ve nuestras actitudes, y el Señor lo que quiere es que nosotros no muramos. Lo que el Señor pide de nosotros es que nos arrepintamos, porque aún ahí, fíjate lo que le decía el profeta, porque aún ahí en sus abominaciones, aún ahí en sus ídolos, aún ahí en sus pecados, si ellos vienen y me buscan, aún ahí yo les voy a responder. Pero no podemos ser abusivos de pecado, no podemos ser abusivos de ídolos. Yo no sé con qué tú estés batallando, y yo no soy quien para juzgarte si tú batallas con un pecado o no, si hay un ídolo en tu corazón o no. Lo único que sí te pido es, o lo que sí te estoy diciendo en esta noche es, examinemos nuestros corazones, examina tu vida, examina tu corazón, y si estás haciendo algo incorrecto, algo que no es conforme al corazón de Dios, tenemos que dejarlo.
Matrimonios, si hay adulterio en tu matrimonio, si tú como varón estás adulterando o como mujer estás cometiendo adulterio, déjalo, no te conviene, no nos conviene, salgamos de ese pecado. Jóvenes, si están metidos en un pecado, adulterio, de fornicación, o estamos tomando las cosas a la ligera, las cosas de Dios, pues vámonos a borracheras, vámonos a cotorreo, vámonos. Si estás metido en ese tipo de problemas, ¿qué haces ahí? Dejémonos de eso y tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios. El Señor hablaba y me decía: ve y diles, porque si no van sobre ti. A veces hace falta que nos hablen fuerte, o que el Señor hable fuerte. ¿Para qué? Para que entendamos realmente qué es lo que el Señor tiene, para que realmente veamos que el Señor tiene algo bueno para nosotros y que no podemos jugar con las cosas de Dios. Hace un tiempo platicaba con un joven de la iglesia y le decía: ¿sabes? Estamos en un grupo de Face y alguien decía: necesito que oren por mí. Y ningún joven respondió, ninguno de los jóvenes respondió, de los que estamos en el grupo, ninguno respondió. Pero nada más veo comentarios en el Face que dicen: pues vámonos de borrachos, vámonos a tomar, o vámonos. Y todos, algunos de los jóvenes que asistían: sí, yo soy el primero que levanto la mano. Y dije: ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo podemos aceptar eso? Y yo hablaba con él y decía: no podemos, no se puede. ¿Por qué? Porque hay alguien que te está viendo. El Señor, todos nuestros pecados suben delante de Dios y no podemos actuar como si Dios no nos viera. No podemos. No podemos. El Señor le dijo al profeta: ve y diles, ve y habla de su pecado, no lo escondan, ve y habla de su pecado, no lo encubran, porque yo los he visto. Y porque si aún ahí, yo lo que pido es que ustedes se arrepientan y que sigan por el camino correcto. Sigamos por el camino correcto. No podemos encubrir nuestros pecados, no podemos. Amén. Ahora, si te lo estoy diciendo es porque el Señor ponía esto en mi corazón. Quiero que vayamos al primer libro de Samuel. Si me puedes acompañar allá, primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 12. Dice: fíjate lo que dice. Voy a hablar un poco acerca de los hijos de Elí y vamos a estudiar quién era Elí. Y si tú te pones a estudiar la Biblia, dice la Biblia que Elí era un hombre de Dios, era un sacerdote, era un hombre que estaba en la iglesia y ofrecía sacrificios, era un hombre que ofrecía ofrendas al Señor. En pocas palabras, no era cualquier persona, era un hombre. Fíjate lo que dice la Biblia: era un hombre que estaba en la iglesia sirviendo. Y habla que tenía este hombre 2 hijos. De esos 2 hijos, fíjate lo que pasó en el 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. A mí me preocupa porque cuando yo empecé a leer esto de los hijos de Elí que no tenían conocimiento del Señor, me preocupa porque incluso los hijos de Elí estaban en la iglesia. Y para que la Biblia describa que los hijos de Elí no tenían conocimiento del Señor, es algo grave. Porque nosotros podemos estar en la iglesia, podemos servir, podemos alabar, podemos estar en todos lados, pero si no tenemos conocimiento del Señor, si no sabemos realmente quién es el Señor, de nada sirve. Estos jóvenes eran 2 hombres, dos hijos de Elí, y no tenían conocimiento de él, ni siquiera sabían, ni siquiera les importaba quién era el Señor. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Estaban en la iglesia. ¿Quién te dijo por venir a la iglesia vas a tener un corazón conforme al de Dios? ¿Quién nos dijo no? No podemos. Dice, fíjate lo que dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perón. En pocas palabras, dice la Biblia que un sacerdote venía y ofrecía el sacrificio. Y para ofrecer el sacrificio se tenía que ofrecer de una cierta manera. Dios les dio unas indicaciones de cómo lo tenían que ofrecer.
no lo tenían que ofrecer como se les daba la gana, sino que se llevaban unas indicaciones de cómo se tenía que hacer. Pero fíjense, llegaban los hijos de Elí y dice la Biblia que si se les antojaba algo de la carne que estaban cociendo, ellos llegaban y aunque estaba cruda, decían ellos, dámela, me la voy a comer. Pues ¿qué pasa? Mi papá es el sacerdote. No puede pasar nada porque mi papá es el sacerdote. Excusándose o llevando excusas tontas, solamente pensando que porque su papá era el sacerdote podían hacer lo que querían, estando incluso en la iglesia, en el templo. Pero no me voy a ir hasta el 17, me voy a lanzar hasta el 17. Y ponme atención en esto. Dice, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. El Señor había visto sus pecados. Ahora, no es como que los hijos de Elí habían cometido pecado así de, pues me caí y ya me levanté, no. Sino que los hijos de Elí habían cometido este pecado o llevaban este pecado recurrente en su vida. Era un pecado recurrente. Era un pecado que constantemente lo hacían y Dios ya lo había visto. Y había visto no solamente su pecado, sino que el Señor había visto que estos jóvenes menospreciaban, pon atención, menospreciaban las ofrendas del Señor. Hermanos, no puedes menospreciar. Si hay alguien que te está hablando acerca de la Biblia o el Señor nos está hablando con la Biblia, o el Señor está redarguyendo nuestros corazones, no lo menosprecies. Esta palabra no la menosprecies. No porque es de pecado, no menosprecies. No la menosprecies. Porque el Señor los mira. El Señor los miraba. Sí. Yo los veo y miro cómo menosprecian las ofrendas. En cambio, ahí con los hijos de Elí había un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que servía, un hombre que estaba entregado al servicio del Señor. Y fíjate quién era ese hombre. En el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de lino de efod. La Biblia describe a Samuel como un hombre servicial. En cambio, un hombre servicial, un hombre entregado, un hombre que tenía un buen corazón delante de Dios. Pero de ahí me voy a lanzar hasta el 22, porque ahorita no voy a tocar la vida de Samuel, sino estoy hablando de los hijos de Elí. Y póngame atención en esto. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ponme atención. No solamente menospreciaban, no solamente hacían lo que se les pegaba la gana, sino la Biblia dice que dormían con las mujeres que estaban en el tabernáculo o que estaban en el templo. Estos jóvenes dormían. Eran unos jóvenes sin conocimiento, jóvenes que menospreciaban, jóvenes que dice la Biblia que dormían, que andaban en fornicación, porque así esa es la palabra correcta, fornicaban con las jóvenes que estaban en la iglesia. Y tú me puedes decir, pues estaban en la iglesia, lo mejor. No nos equivoquemos. No por estar en la iglesia nos hace apartados del pecado. No por estar en la iglesia quiere decir que no hay pecado en nuestras vidas. No te confundas. Y fíjate lo que dice. Y Elí les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? ¿Por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Analizando esto, ponme atención. Elí había escuchado de lo que hacían sus hijos. ¿Y sabes cuál fue la corrección que Elí les dio a sus hijos? ¿Sabes cómo los corrigió? Nada más les dijo, oye, ¿y por qué hacen esto, hijitos? ¿Por qué? Yo me lo imagino así, No me lo puedo imaginar de otra forma. No me imagino esto. ¿Por qué hacen esto, hijitos?
¿Qué acaso no han escuchado que los de la congregación o los del pueblo han escuchado acerca de todos los malos que ustedes hacen? ¿Por qué hacen eso? No pueden seguir pecando, no pueden pecar. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen pecando, ¿quién va a estar a favor de ustedes? Yo me lo imagino así. Cuando Elí, lo primero que tuvo que hacer es tomar un papel y decirles no. Con autoridad, a pesar de que sean hijos, tenemos que corregir. Padres, póngame atención en esto. Si tú eres un papá, tú eres padre de familia y estás viendo que tus hijos andan en pecado, no puedes suavizarte. Si están haciendo cosas que no son correctas, no puedes suavizarte. Como padre no podemos suavizarnos. ¿Por qué? Porque va de por medio la vida de nuestros hijos. Pongan atención en esto, no puedes suavizarte con tus hijos y más cuando hay un pecado. ¿Por qué? Porque va de por medio la vida de tu hijo, la vida de tus hijos. He visto jóvenes caídos en cosas muy fuertes y he visto a padres que en vez de que pongan mano fuerte, ay, pobrecito de mi hijo, es que qué tal si le digo, ay no, se vaya a deprimir. No puedes suavizarte. Elí se suavizó. Y me llama la atención porque dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había resuelto hacerlos morir. El pecado que ellos traían no era un pecado que había sido del día de ayer. Era un pecado recurrente, un pecado que ellos seguían cometiendo y Elí se le olvidó corregir el pecado de sus hijos. Padres, tenemos que orar, claro que tenemos que orar, pero también tenemos que corregir a nuestros hijos. No tienes que permitir a veces los pecados que nuestros hijos hacen. Tenemos que pararnos firmes, como padres tenemos que pararnos firmes y sobre todo pedir sabiduría delante de Dios. El ídolo de los hijos de Elí que tenían era que ellos podían acostarse con las mujeres con quien quisieran. Ya era un ídolo que ellos tenían. Hermanos, si te estoy diciendo esto, si el Señor quiere hablar esto a nuestras vidas, es porque el Señor quiere trabajar algo en nuestros corazones. El Señor quiere quitar ídolos de nuestras vidas y quiere que Él esté en primer lugar y que tengamos un corazón realmente conforme al de Dios. Me llama la atención porque cuando sigo leyendo esta historia, ¿cómo describe a los hijos de Elí? ¿Y cómo describe a Samuel? Y a Samuel lo describe como un hombre servicial, como un hombre entregado, como un hombre conforme al corazón de Dios. Y a los hijos de Elí los describe de la peor manera. Pero ¿sabes por qué? Porque sus ídolos habían sido puestos en el corazón de ellos. Versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El hombre Samuel iba creciendo, iba siendo acepto delante de Dios. Yo la verdad que me ponía a pensar eso y yo decía, Señor, yo quisiera que tú te describieras así de mí, que fuera acepto delante de ti. Yo sé que el Señor no mira a veces nuestros pecados, nuestros errores, pero a veces abusamos. O pensamos, decimos, no, es que la gracia está primero. Sí, yo sé que la gracia, el Señor tiene gracia para con nosotros. Pero no podemos abusar de las cosas de Dios. No podemos abusar a veces del pecado, diciendo, no, pues no pasa nada. Podemos seguir caminando, viviendo igual. ¿Sabes por qué? Porque el único que va a salir perjudicado, el único que va a ser destruido y el único que puede salir mal, eres tú. No hay nadie más. Nos conviene dejar nuestros ídolos atrás. Y cuando estoy leyendo también esta historia, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque veo que a veces las generaciones son olvidadas. Los jóvenes de hoy en día ya no quieren tener una intimidad con Dios, ya no quieren orar, ya no quieren a veces estar comprometidos en la iglesia, comprometidos con el Señor. A veces somos jalados a veces por las cosas de afuera y veo que no somos tan comprometidos con las cosas de Dios. Y eso me lleva a que a veces nuestras generaciones se están perdiendo.
Y yo como padre, yo no puedo permitir que la generación o que mi hijo se ha perdido, que mi hijo se ha alejado. No podemos permitir eso. Como jóvenes, como padres, no podemos permitir que nuestros hijos se olviden de las cosas de Dios y que hagan ídolos que no sean el Señor, que crean ídolos que no sean conforme al corazón de Dios, que no sean ídolos, que sean ídolos incorrectos. No podemos, tenemos que pelear por nuestras generaciones, tenemos que levantarnos, pero para poder lograr hacer eso, primero como padres tenemos que quitar todo ídolo de nuestro corazón y decirle: Señor, vuélveme al primer amor, vuélveme al camino correcto, para que yo, estando bien, pueda dirigir a mis hijos y después mis generaciones también se cumplan tu palabra, que mis generaciones también estén contigo. He visto hermanos que vienen solos a la iglesia y que sus hijos no están aquí. ¿Por qué? Porque no se les enseñó o no se les educó que deben de estar buscando primeramente al Señor y servirle al Señor en la iglesia. Y veo generaciones a veces que se pierden. ¿Y todo por qué? Porque a veces metemos ídolos en nuestros corazones. Hay ídolos en nuestros corazones y no los queremos soltar. Y eso nos lleva a veces a perder, a que nuestras generaciones se pierdan. No podemos. No podemos. Tenemos que tener carga. Hay carga. Pero para que el Señor pueda obrar necesitamos que convertirnos, necesitamos cambiar. Vamos a Josué, me encanta Josué. 24:15. Así que no estés triste, anímate. Se vale caer, sí, se vale fallar, pero no se vale quedarse ahí. Se vale levantarse. Me encanta Josué porque fíjate lo que dice 24:15. Está Josué a punto de morir y Josué dice que reúne a todos los principales, reúne a todos los de la sinagoga, reúne a todos los del pueblo, líderes, a todos los sacerdotes, a todos los principales del pueblo, los reúne Josué. Y el discurso que les da Josué a estos líderes o a estos principales, fíjate lo que les dice en el 14, voy a leer desde el 14. Dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. En pocas palabras, Josué les decía: quiten todos los ídolos que ustedes traen de su vida pasada, de lo que sacaron de Egipto. Quítenlos de entre ustedes. ¿Por qué? Porque solamente deben de servir al Señor en integridad y en verdad. Y después les dice: y si mal les parece servir al Señor, escojan a quien sirvan. En este día quiero que ustedes escojan. De una vez decídanse. De una vez decídete tú a quién vas a servir, a quién vas a adorar, a quién vas a tener en primer lugar en tu corazón. Pero decídete ya. Decídanse. Porque el tiempo sigue pasando, porque el tiempo sigue caminando. Así que decídete en este tiempo a quién vas a servir. Fíjate, ¿a quién van a servir? Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo, pon atención, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En pocas palabras, Josué les dice: decídanse de una vez. Si van a servir allá, sirvan allá, adoren allá. Si van a tener esos ídolos, ténganlos y háganlo de una vez. Pero decídanse. Pero yo y mi convicción, fíjate lo que les dice Josué: mi convicción es que yo y mi casa serviremos al Señor. Mi convicción es que el primer lugar de mi corazón el Señor lo va a ocupar. Yo y mi casa serviremos al Señor. De una vez decídete, porque yo ya tomé mi decisión de servir al Señor, de tener al Señor en primer lugar. Decídanse. No pueden estar jugando con los dioses. No puedes estar jugando con que ahorita sí y mañana no, o mañana no y ahorita sí. No puedes estar jugando. De una vez decídete. Si le vas a entrar con el Señor, éntrale bien. Dejen todo ídolo, dejen todo dios de los egipcios, de los amorreos. Déjenlos, pero sirvan al Señor.
Pongan en primer lugar al Señor. Así que, hermano, yo te invito en esta noche a que tú tomes una decisión. Y si ya tomaste decisión de servir al Señor, adórale con tu corazón y decir: Señor, me desvié por un momento, me equivoqué por un momento, pero estoy de vuelta otra vez, Señor, para que tú tomes el primer lugar de mi corazón, para que tú dirijas mi vida, para que tú, Señor, me guíes, para que tú, Señor, me transformes, porque ya no quiero ser igual, porque ya no quiero caminar igual, porque ya no quiero estar jugando igual, porque ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero estar metido en ese pecado, porque quiero ser hoy diferente. Termino con esta escritura. Vámonos a Ezequiel 18. Vamos al 18:30. Termino con esto. Ponme atención, dice: por lo tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Conviértanse y apártense de todas sus transgresiones, y no será la iniquidad causa ruina. Echen sobre ustedes todas sus transgresiones con las que habéis pecado, y hagan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Conviértanse pues y vivirán. En pocas palabras, fíjate lo que te voy a decir y lo que ponía el Señor en mi corazón. Aún ahí en tu pecado, aún ahí en tu transgresión, aún ahí en tu ídolo, aún ahí el Señor trae esperanza para ti. Y el Señor les dice: aún ahí, conviértanse de su pecado, de su transgresión, de su maldad. Dejen todo ídolo. ¿Por qué? Porque a causa, yo quiero la muerte de ustedes. Yo no quiero la destrucción, o a causa quiero la destrucción de ustedes. Conviértanse, porque yo tengo algo mejor para ustedes. Conviértanse pues y vivirán. Conviértanse pues y vivirán. Nos conviene. Nos conviene. Así que yo no sé con qué tú estés batallando. ¿Qué es el ídolo que tú estés, con el que tú estés batallando? Pero lo único que sí te digo, hermano, en esta noche es: se vale arrepentirse y ver lo que el Señor tiene. Se vale arrepentirse y que Dios tiene algo bueno para nosotros. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Si puedes cerrar ahí un poco tus ojos. Y te lo vuelvo a decir, esta palabra es para mí primero. Yo tengo que ponerme a cuentas, delante de Dios y decirle: Señor, perdónanos, pero quiero servirte en integridad y en verdad. Quiero servirte en integridad y en verdad. Así que, si tú estás batallando ahorita con algo, ponlo delante de Dios. Es bueno, el Señor tiene algo bueno para ti. Si tú estás batallando con un ídolo, con un pecado, ponlo delante de Dios y dile: Señor, aquí está, te lo entrego. Yo no quiero batallar ya con esto. Ya no quiero. Ayúdame, Señor, necesito de ti. La Biblia dice que el Señor nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Estaba buscando el versículo, pero está igual ahí en Ezequiel, donde dice: y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que me adoren y me busquen con todo su corazón. Si ustedes vienen y se arrepienten. Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta palabra. Señor, no queremos pasarla, o no queremos despreciarla, menospreciar esta palabra que tú has traído hoy a nuestras vidas. Señor, sabemos que tú tienes siempre algo bueno para cada uno de nosotros, Señor. Padre, perdona toda ofensa, todo pecado, toda iniquidad de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, porque nos hemos desviado, porque a veces hemos creado ídolos, Señor, en nuestros corazones, y hemos dado primer lugar a otras cosas que no eres tú, Señor. Yo te pido que tú levantes cada vida, cada corazón, y nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor.
Padre, porque queremos convertirnos, Dios. Queremos que tú nos des un corazón nuevo, un espíritu nuevo, Señor, para adorarte, para buscarte, Señor. Aquí estamos, Señor, con corazones humildes, Señor, entregándote todo pecado, toda iniquidad, Señor, de nuestras vidas, Señor. Porque ¿acaso quieres tú la muerte de tus hijos? Porque ¿acaso quieres tú, Señor, la destrucción de cada uno de nosotros? En cambio, Señor, tú tienes algo bueno para nosotros. Tú quieres bendecirnos, tú quieres traer, Señor, y levantar nuestras vidas a cada momento. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues eso es todo. Recuerda que estamos aquí en la iglesia dando servicios presenciales a las 9 y a las 12. No faltes. Si tú puedes asistir a la iglesia, asiste. No te quedes en tu casa. De verdad, tenemos que hacer un hábito por estar asistiendo a la iglesia para alabar al Señor, para bendecir al Señor. Entonces, no te quedes en casa. Te esperamos el día domingo a las 9 y a las 12. Dios te bendiga.